Yo no digo que sea mala gente, ¿eh? Lo que pasa es que está muy mal de la cabeza. No, sí se le ve. Mira, una cosa de confianza entre tú y yo. ¿Te acuerdas el otro día que tenía gripe? Sí, que no parabas de temblar, tío. Eso, pues que me tenía que ir al médico a vacunarme y le digo, oye, que me voy a pincharme. Y sale el tío como un poseso, no te pinches, que engancha. Fúmatela, que es más sano. Pero así, a grito pelado, menudo papelón. Cuidado, que viene. Y de lo del título no digas nada, júramelo. Te lo juro, ya me conoces, sería una tumba. Luis, un carajillo. Marchando carajillo de Terry. ¿Qué? ¿Cómo está la peña? ¿Qué pasa? Me pinchan y no me sangra un coágulo, tío. Con la de tiros que hay y pillas uno ya cogido. Yo no sé si esto es para reír o para llorar. Y te lo digo con el respeto que te tengo, que es más bien escaso. Pero yo qué sabía, tío. Lo peor de todo es que empiezo a escuchar misterios misteriosos y la verdad es que gustaba. El programa está muy bien. Muy bien, Mucho mejor que tú, dicho sea de paso. Creo que has batido el récord de Fire Internet, vaya tela. Vale, gracias, Puede ser constructivos, Me parece que voy a tener que cambiarlo. ¿Se os ocurre alguno? Pues, ¿qué te parece informe semanal? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es Misterios Misteriosos, un programa de Javier Cabanilles y Sergio Moreno para Plaza Radio. Bueno, Sergio, vamos a trabajar un poquito, aunque sé que eres alérgico. ¿Qué me has traído hoy? Ya estoy notando los picores. Solo te digo una cosa. El invitado de hoy tiene que ver con el estreno de series como Mindhunter o Una Bomber. ¿Una bomber? Sí. ¿Y qué es? ¿Un influencer? No, mejor, un profiler. ¿Y eso qué es? Pues un experto en hacer perfiles psicológicos de asesinos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Malamente. ¿Quién es? No el asesino, sino el invitado, salvo que coincida. Vicente Garrido, y ahora nos dirá él si coincide o no. ¿Y quién es Vicente Garrido? Es criminólogo y psicólogo valenciano, autor de libros de referencia en su disciplina como Cara a cara con el psicópata o La mente del criminal, y también tiene en su haber varias novelas como El hombre de la máscara de espejos o El beso de Tosca. Pues vamos para allá, vamos a entrevistarle. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Es un placer contar contigo. Igualmente. Pues mira, para no hacerte perder el tiempo, porque yo creo que de este tema sabes un poquito, lo único que te voy a preguntar, que es facilón, para que veas que no somos malos, es, no usamos con demasiada ligereza la expresión de psicópata. ¿Qué es exactamente un psicópata? Porque ahora en la tele vende mucho y todo son psicópatas. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando un término se hace popular, pues luego se produce una derivación, muy inexacta, porque en un sentido popular, psicópata es todo aquel que manipula y no tiene ningún remordimiento. Pero claro, la valoración que uno hace del psicópata es siempre interesada, ¿no? Esta persona que es mi jefe o este compañero es un psicópata porque sencillamente ha hecho algo que a ti te parece intolerable, ¿no? Lo cierto es que el psicópata es algo más o es alguien más que una persona que te puede complicar la vida o puede hacerte una mala pasada. El género humano tiene en sus genes esas características sin necesidad de llegar a la psicopatía. El psicópata es alguien más, es alguien que, por encima de todo, no establece vínculos afectivos con nadie. Eso significa que si hay alguien que te amarga la existencia y te hace auténticas faenas, pero quiere mucho a su familia, no es un psicópata.
por más que tú lo consideres así, porque a ti te está arruinando la vida. Y en ese sentido, sí, utilizamos esa palabra como sinónimo de un tipo particularmente maquiavélico y que no tiene ningún reparo a la hora de hacerlo y se siente a gusto con eso mismo. Pero, por desgracia, muchísima gente es así y no necesita que le llamemos psicópata. Y un sociópata, que también se usa mucho, ¿eso tiene un sentido académico? ¿Es simplemente...? Es una distinción que se hace para diferenciar al sujeto que se entiende que ha desarrollado los rasgos de la psicopatía por cuestiones ambientales o sociales. Es decir, asumimos que esa persona, si hubiera nacido en un ambiente distinto, no hubiera actuado así. Por ejemplo, si tú creces en el contexto de una mafia o en una subcultura de mafias o de crímenes organizados, realmente desde fuera tú puedes ser una persona muy mala, muy violenta, tú puedes asesinar a gente, pero es lo que tú has aprendido en tu cultura. Probablemente si hubieras nacido en un contexto muy diferente, tú serías incapaz de actuar así. Pero es verdad que desde fuera tu comportamiento puede ser despiadado, puede ser brutal, puedes matar a alguien porque no ha pagado una deuda, o puedes matar a alguien y a su familia porque ha traicionado el código. Claro, desde fuera tú dices, bueno, ¿qué persona es capaz de hacer eso? Para ese tipo de personas que actúan de manera cruel y puede comerse luego unos buenos espagueti sin mayores problemas, utilizamos el término sociópatas, pero no son realmente auténticos psicópatas, porque el psicópata tiene una base genética, tiene una base de personalidad que no basta, o nosotros actualmente entendemos que no basta para desarrollar la mayoría de los individuos con psicopatía, pero que sin duda está ahí. Es un problema de vinculación emocional, de establecer al otro como una persona con la que te unes emocionalmente, ¿verdad? Y eso es un problema que sin duda tiene un fundamento en el temperamento, que es lo que nosotros llamamos la personalidad genéticamente considerada, el temperamento. Entonces, para entendernos, ¿en qué se diferenciarían del hijo de puta clásico, esférico, ese que es hijo de puta, lo mires por donde lo mires? A ver, la diferencia está en que este sujeto que hace mucho mal a la gente quiere a las personas o a algunas personas de verdad. Por ejemplo, quiere a sus hijos, quiere a su familia. Por ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar no es un psicópata. ¿Por qué? Porque él quería a su familia. El psicópata no quiere a nadie. No tiene ningún lazo afectivo auténtico, lo cual no significa que no tenga relaciones o aparente querer a la gente. Pero quiere a la gente en la medida en que cumplen alguna función. Por ejemplo, le hacen sentirse importante, le permite acceder a determinados aspectos de la vida que a él le parecen importantes, sociales, políticos, financieros. Les sirve para considerarse, al menos en su casa, una persona con capacidad de control o de dominio, pero realmente no se ha establecido un vínculo afectivo real. Entonces, ese es el test del algodón del psicópata. No es capaz de considerar a ninguna persona desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la dignidad humana, es decir, un ser dotado de sentimientos, de emociones, con finalidades, con un sentido de la existencia. Eso para el psicópata no existe. Y eso incluye a sus hijos y a su familia. Y mira, porque me gustan mucho estos temas. En la conspiranoia hay una variación que es la pronoia, que es, en lugar de pensar que todo el mundo está conspirando contra ti para hacerte daño, es que está conspirando para ti para beneficiarte. ¿Puede haber un psicópata que se dedica de forma patológica a hacer el bien? No. No, imposible. Eso es un oxímoron. Imposible. No tiene sentido, porque tú piensas que el psicópata considera al ser humano como un medio. La máxima kantiana de la auténtica dignidad humana está en considerar a los seres humanos como fines en sí mismos, es decir, como personas dotadas de un proyecto de vida, y en ese sentido a las cuales hemos de considerar con el mismo valor en sus aspiraciones y derechos que nosotros mismos. Para el psicópata no tiene sentido. Imposible. El psicópata no es que esté incapacitado para hacer el bien, porque hay psicópatas que lo hacen por propósitos egocéntricos. Por ejemplo, puede dar dinero, puede participar, ¿verdad?, en actividades que sean en beneficio de los demás, pero eso siempre para él es una estrategia para conseguir otra circunstancia: poder, control, tener una imagen positiva hacia los demás, etcétera, etcétera. Claro, la pregunta, si tú me lo permites, que yo abundo un poco más para esto. Te lo permito. La pregunta yo creo más importante de todas ¿es necesario buscar una enfermedad para justificar el mal o una patología de personalidad?
Entonces la respuesta es no. Es decir, el ser humano está muy preparado para hacer el mal. El ser humano, por su nacimiento, no está orientado al bien o al mal. Por su nacimiento es un ser abierto a las posibilidades. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las circunstancias, debido a que los seres humanos nacen en el contexto de una familia que se preocupa por él, donde hay una serie de valores y se le integra en una sociedad que tiene unas normas, en la mayoría de las veces el ser humano actúa de acuerdo con unos criterios morales básicos. Pero en realidad, si nosotros quisiéramos crear una sociedad muy parecida a las personas malévolas que conocemos o que consideramos grandes monstruos, podríamos hacerlo. Porque el ser humano, es verdad que frustraríamos algunas de las aspiraciones a las que el ser humano tiene acceso, por ejemplo, pues a una auténtica vida de compromiso con otras personas. Eso es algo que forma parte del ser humano, porque el ser humano necesita a los demás. El ser humano es un ser social. Pero que sea un ser social desde el nacimiento no significa que esté orientado al bien desde el nacimiento, significa que necesita a los otros. Pero tú puedes ser un auténtico, como antes has dicho, ¿verdad? Cabronazo relacionándote con los demás. Al Capone tenía muchísima gente a su alrededor, también tenía una familia a la que quería. Pablo Escobar era una especie de héroe, ¿verdad? Sí. Durante mucho tiempo se le consideraba un benefactor de toda Colombia. Es decir, no hay nada que te impida ser un asesino. No hay nada. No hace falta que le llamemos psicópata. Por suerte luego hay gente pues como Jesucristo, como Gandhi o como yo que van a hacer el bien. Sobre todo tú. ¿Y en qué momento te apetece estudiar estos perfiles, aproximarte a gente tan oscura? Pues mira, siempre lo he dicho y por eso llevo ya algunos años, ¿verdad?, escribiendo también novelas. Yo vengo de la literatura y del cine. La literatura y el cine, en mi formación, pues fueron muy importantes. Mis padres pues me llevaron muy pronto al cine, me enseñaron a ver cine y, bueno, pues tuve acceso a una buena biblioteca y leí mucho, esa es la verdad. Y yo recuerdo que ya desde pequeño lo que más me interesaba era, bueno, esta gente que hace el mal es fascinante, ¿no? Porque, claro, desde una persona, vamos a llamarle normal, esto te sorprende y te inquieta. Y hay buenas razones evolutivas desde el nacimiento del primer australopiteco hasta la actualidad para que esto sea así. Y yo me dije, bueno, pues yo quiero estudiar esto, quiero profundizar en este tipo de ámbito. Y esa es la razón. Es decir, el arte me ha llevado a la ciencia. Y ahora, con la ciencia, intento también volver de nuevo al arte, ¿no? A través de las novelas. Y con el arte y la ciencia de la que estamos hablando, uno acaba cogiendo muchas manías. No, lo que sí que es curioso es algunos estereotipos que se forman, bueno, por los estudiantes o los amigos o gente, ¿no?, cuando acude a mis charlas o seminarios, ¿no? Por ejemplo, nos debería de gustar mucho los asesinatos y la sangre, y no es así. Yo no disfruto en películas particularmente violentas o donde hay sangre. Yo disfruto mucho más de un buen suspense, ¿verdad?, una tensión psicológica, y no me interesa para la sangre ni la violencia. ¿Qué ocurre? Que es verdad que tienes que trabajar con ella, pero en mis ratos de ocio no la busco. Sí que me gusta el thriller, me encanta y leo mucho, pero no tengo algún asesinato habrás cometido, algo, ¿no? Hombre, tú eres pero catedrático de universidad. Pero mucha gente ahí no se llega. Mucha gente me dice, oye, ¿habrás visto Saw, la última de los alumnos? Yo, Saw, no tengo ningún interés en verla. La Matanza de Texas la vi un poco por cultura cinematográfica, porque ha sido una película importante, pero yo esa película, a mí no se me ocurre volver a verla. ¿Entiendes? Entonces hay muchos estereotipos sobre que estamos, digamos, muy fascinados por la violencia y la sangre. Yo creo que no, yo creo que es más bien lo contrario, que debido a que estamos muchas veces metidos en esto, luego no tenemos ningún interés en profundizar en nuestros ratos de ocio en más ejemplos o situaciones. Y por lo demás no tenemos particularmente muchas manías, creo yo. ¿Qué dice? Ahora una de las series del momento sin duda es Mindhunter, hay otra que también la de Una Bomber, que la producen además David Fincher y Charlize Theron, y es que tiene un acabado perfecto. Nos cuenta la historia, con otros nombres, claro, de Mark Olshaker, de John Douglas y de la doctora Wolbert Burgess, que son en principio los padres de esto de hacer los perfiles de los asesinos en serie y tal. Luego, en la época de ¿cómo se llama del Silencio de los Corderos, también se hablaba de Robert Ressler. ¿Cómo nació esta ciencia de estudiarlos? Bueno, pues la serie es muy fiel, narrando los acontecimientos. O sea, yo aconsejaría a todos los oyentes que la vieran porque
ahí se muestra de manera muy fiel el nacimiento de la perfilación criminal y de la unidad de ciencia de la conducta. Y tal y como aparece en la serie ocurrió.